Contame algo más. Bueno, ya te digo, este grupo de organizaciones, algunas vinculadas a lo barrial, otras más temáticas, ¿no? Porque hay también algunas que son con temas transversales, se fueron conformando un documento donde pusieron cuáles son las expectativas desde la sociedad hacia los que van a ser sus representantes en materia ambiental, en una ciudad que, como todos sabemos, siempre está el desarrollo inmobiliario ahí acechando, ¿no? Y nosotros que necesitamos más espacios verdes, más tierras públicas, ¿no? Que no tienen que ser utilizadas por privados. Bueno, justamente ellos trabajaron en esto y vamos a decirle a Cecilia que nos comente un poco cuáles son los 5 ejes que plantean en la propuesta, ¿no? Sí, primero quería comentar que la particularidad de esta reunión o no, de este conjunto de organizaciones... Te pido por favor más cerquita del micrófono. Ahí está. La particularidad de este conjunto de organizaciones es que no somos una organización, porque a veces nos dicen a qué mail le escribimos, a quién llamamos, sino que así como es diversa la ciudad, son diversos el grupo de organizaciones y los intereses, por más que sean distintos, todos tenemos un objetivo que tiene que ver con el espacio verde. Pero cada espacio verde tiene su característica en lo patrimonial, en lo distintivo del espacio en sí. O sea, Almagro no es lo mismo que Chacarita. No, está claro eso. Entonces, este grupo de organizaciones lo que hicimos es, nos juntamos para situaciones específicas como puede ser, o como fue el año pasado en el CUR, que fue la modificación del Código Urbanístico, donde también fuimos a ver a legisladores, presentamos documentos y cada uno, en el momento que tuvo oportunidad, pudo expresar qué era lo que quería de su espacio verde. Te hago una consulta, Cecilia, discúlpame que te interrumpa. Cuando ustedes evalúan la torta esta de la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué, a ver, Caballito está tan concentrado y Pompeya está con mucho faltante de renovación y la zona sur de la ciudad de Buenos Aires directamente está vacía? ¿De espacios verdes? O al revés. Eso, claro, bueno, eso tiene que ver con lo que es el código urbanístico en sí y por la demografía, pero en realidad, si vamos a lo que está sucediendo, el tema de participación y la espontaneidad con la que surgen la necesidad del espacio verde tiene que ver con esto que hablábamos recién, de la inquietud de participar en la configuración de la ciudad. O sea, es necesario que salgamos a decir qué es lo que queremos de la ciudad, que salgamos a construir la ciudad. Ya no que dejemos que votamos y bueno, listo, ya está, y que venga alguien y construya un espacio verde, sino que podamos defender el espacio verde y lo podamos construir a imagen y semejanza de personas que viven en ese espacio, que saben cuál es la demanda y cuál es la problemática. Hay lugares en que todavía no se despertó esas ganas de hacer el cambio o tienen necesidades básicas que todavía no están cubiertas. Sí. Entonces, priman otras ahí cosas. Donde yo te hago una pequeña reseña. Cuando ustedes hablan de esa manera, ¿no? De ¿qué es lo que se está defendiendo? ¿El espacio verde o se tiene que mejorar la calidad de la vivienda y adaptarse a los tiempos que corren estas viviendas por ahí, cuando se habla de un microcentro fantasma, lleno de oficinas vacías, porque no se pueden adaptar a ser vivienda? Por eso, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? ¿Más espacio verde o mejor calidad de vivienda? ¿O que haya viviendas? En realidad, el ciclo se llama... el compromiso ambiental es por la creación y la preservación de espacios verdes. Nosotros, claro, hay espacios verdes, y ahora voy a la pregunta en sí, pero hay espacios verdes, por ejemplo la Plaza Almagro, que es plaza, pero no está zonificada como UP, que es urbanización parque. Entonces, bien eso, claro. Después puede venir la ciudad y decir, bueno, queremos que acá haya un estacionamiento porque hay demasiados autos y no está zonificada. Entonces, hay espacios verdes que ya están funcionando como espacios verdes, pero lo que se reclama como es un registro sería que eso de decir que a ver, vos no te podés meter en este terreno porque es urbanización parque. Es urbanización parque. Mirá vos, entonces tienen derecho, entonces supongamos, no sé, dividir Parque Centenario a la mitad si quieren con ese criterio. Si no está designada como urbanización parque, sí. Sí. Qué buen dato. ¿Y ustedes tienen así como una especie de archivo, registro? ¿Tienen? Exacto, sí, bueno, tenemos...
Tenemos registros y, por ejemplo, Colegiales, el año pasado, cuando se hizo el cambio del CUR, la modificación del Código Urbanístico, logró que los 4 lotes que están construidos se rezonifiquen como urbanización parque. Entonces ahí ese es el paso que hay que seguir después de que se hace, ya estaba el parque hecho, pero no estaba como urbanización parque. Y ellos al lado hay lotes que no lograron y son edificios. Entonces podían después extender las tierras. Ahora esos playones ya son urbanización parque. Ah, mira qué bien, ¿eh? Mira qué bien. Y eso fue lo que se festejó el año pasado. En Juan, diciembre. ¿vos estabas al tanto de esto? No, la verdad que no. La verdad que Y no. lo interesante es que parte de la misma sociedad, ¿no? Que son los que viven el día a día de cada comuna, cada barrio, ¿no? Perdón, ahí se viene la pregunta. No sé si te voy a meter en un compromiso, por ahí no lo tenés a los datos. Decime. ¿Venimos más a campo baldío o con mayor registro de plaza, de plazoleta? ¿Se entiende mi pregunta? No. Lo que entiendo. quiero preguntar es si oficialmente hay más, ya está tiene la patente, no sé cómo llamarlo, de plaza, plazoleta y no de por ahí de nada que puedan hacer lo que quieran. Hay más de nada que puedes hacer lo que quieras. Qué raro. Ay, Pero yo estamos esperaba- logrando que sí exista más la urbanización parque. De hecho, Sí. de hecho, el Parque de la Estación, yo soy la coordinadora del grupo de ambiente, cuando se hizo la ley, nosotros fuimos creados a partir de una ley, con gestión participativa, tanto el diseño como la ley, se logró también que se designara urbanización parque en el año 2016. Urbanización parque. No, ahora se lo vamos a decir cuando venga el caso amigo. del Parque de la Estación es uno de los casos que hablábamos la otra vez con Facha que hablamos de La Boca, el Parque Flora Nativa de Quinquela Martín. Ellos también participaron en todo lo que es el diseño participativo de la plaza y después también el uso, ¿no? Claro. Ellos tienen una mesa de trabajo y consenso donde bueno, generan todas las actividades, así que y esto, es una de las experiencias más importantes de la ciudad. A ver, no es una organización, pero sí es una representación legislativa, ¿o no? ¿O ustedes son...? No. ¿Qué es lo que necesitarían ustedes para tener más presencia por ahí, más fuerte, ¿no? De ser una especie de policía de lo verde, digamos, ¿no? Lo son. Te iba a decir, si lo somos... A ver. No, porque conociendo a estos muchachos ley, enseguida te ponen un... Claro, pero a ver, tenemos un Instagram que es bastante fuerte, tenemos 13.800 seguidores, que para un espacio verde es bastante. Estamos conformados y bastante sólidos porque la mesa de trabajo funciona con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se sienta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la comuna y nosotros. Bien. Todos los primeros lunes de cada mes hacemos acta, se firma, se llegan a acuerdos y eso después lo mandamos a cada uno de los representantes. ¿Qué logramos en el parque? Logramos rescatar los galpones ferroviarios. En un patrimonio histórico. En un patrimonio. Si fueron declarados, o sea, están declarados monumentos, o sea, es patrimonial. A esos galpones llegaban las frutas y verduras que después iban al abasto. Claro. Entonces son enormes y nosotros pudimos meter ahí adentro. Hay una biblioteca, hay un Zoom, hay un vivero, hay un jardín de flora nativa y hay 2 polideportivos. Entonces, nosotros nos sentamos con ellos, acordamos una agenda de lo que va a suceder en el parque, tanto dentro de los galpones como fuera. Y como grupo de ambiente hacemos todo lo que tiene que ver con el ambiente, Imagino, no solamente claro. Sí. lo que tiene que ver con los canteros. Los canteros son importantes, mostrando lo que es la biodiversidad y también haciendo mostrando lo que es la educación ambiental, pero sobre todo a lo que apuntamos es a la participación. Apuntamos al conocimiento y a empezar a dialogar de otra manera con el vecino. Al vecino que se interesa, que venga, que participe. Todo eso bajo actas. Todo queda registrado bajo... Todos los primeros lunes de cada mes se habla de eso y queda en el acta. Bien. Sí, señor. ¿Pudieron ir hablando ahora con los protagonistas que van a estar el 18? ¿Las propuestas diferentes? ¿Qué les pareció? Estuvimos, eso lo hicimos sobre época todo difícil, con parece. el ciclo, claro, con el ciclo de la legislatura, que es con el que se elaboró el compromiso ambiental. Sí. Si querés te leo los Por- puntos, pero
no pudimos mucho sentarnos en la mesa. Pudimos el año pasado más sentarnos con la modificación del código urbanístico Que ahora con el... que ahora con las campañas, porque estaban como mucho más ocupados en Sí, la sí, campaña que sentándose. Sin embargo, hubo unos cuantos que a diferentes referentes le fueron firmando, se sacaron ¿Y la las gente? fotos. ¿Qué respuesta tiene ustedes hacia ustedes? ¿Qué es positiva esto en el Instagram cuando ustedes recuperan? Sí. Sí, muy positiva, muchos aportes en general. Hay que tener en cuenta que cada uno de los que están firmando, o sea, de los que están acá dentro de lo que son los barrios y las organizaciones, tenemos a muchas personas atrás. Claro. Entonces somos muchos. Sí. Muchos que eso da esperanza. Yo le escuché el reportaje a Silvana Canciani Sí. del Quinquela y la verdad es que armar una red así da como esperanzas. O sea, No, claro, olvídate. Los dejo un ratito, seguimos con Juan. No, a ver, los dejo. Bienvenido a la mesa. También esto es, como ustedes saben, en esta ciudad todos participamos, todos opinamos porque tiene que ser de esta manera. Juan querido, quiero traerte acá, ¿sí? Quiero traerte acá porque transitamos aparentemente que los planetas en algún momento se alinearon en todo aspecto. ¿Cómo nos ves de acá al futuro? ¿Y cómo nos ves de acá al futuro con este nuevo Papa? Con expectativa, con esperanzas, era algo prácticamente lógico que la línea más progresista, por decirlo de alguna manera, y más humana de Francisco siguiera, porque obviamente en los 12 años se ocupó de nombrar cardenales. Ustedes saben que los que eligen a los papas son los cardenales, Claro. que son los obispos, que son cardenales que tienen menos de 80 años. Son los que pueden elegir. Hay otros cardenales que tienen más de 80 años que no pueden elegir al nuevo papa, son los que tienen menos de 80 años. Entonces Francisco, con mucha habilidad, era un animal político, se ocupó de designar muchos cardenales, obviamente que seguían con su agenda y que eran afines a sus ideas. Entonces era prácticamente imposible que, como se decía por ahí, que hubiera un golpe conservador a través del alemán Müller o del norteamericano, ¿no? Era prácticamente imposible porque no tenían los votos, tenían que dar vuelta prácticamente todos los cardenales. Aparte, Juan, si venían haciendo las cosas bien y si los fieles aumentaron, ¿cómo van a girar? Totalmente, porque ahí hay un tema también, si quieren, no quiero ser grosero, ¿no? Pero si se quiere también de utilidad o de marketing público, ¿no? Porque hay una realidad, la iglesia, de lo que decíamos un poco antes, Leo, la iglesia en 2000 años la iglesia católica cometió muchos errores, porque de pasar a ser uno de los cultos principales lo sigue siendo, pero cada vez con menos fieles, ¿no? Con menos adictos. Y, a ver, también digamos que en esta parte de Occidente, Totalmente. porque nosotros no olvidamos que hay una otra parte del mundo que por ahí piensa totalmente diferente a lo que pensamos nosotros, ¿no? Desde el punto de vista fe, religioso, comida. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros participar. Por supuesto. ¿Cómo lo ves? El catolicismo, fíjate que tuvo muchos, sabemos muy bien, muchos cismas, de donde salió todo el tema de la Reforma, Lutero, etcétera, todo lo que son las religiones, digamos, cristianas, ¿no? Evangélicas, bautistas. Son muchas iglesias que tienen cada vez más adictos, no solamente acá, sino en todo el mundo. Y yo creo que lo que hizo Bergoglio con gran habilidad, porque era una persona muy inteligente, es, sin perder la esencia de lo que él quería hacer y de lo que él pensaba, volver a recuperar todo ese trabajo que la iglesia tenía que hacer, que se había, digamos, trucado en algún momento, que se había frenado en algún momento, después de algunos papados que quisieron hacer lo mismo que llevó adelante Francisco, Juan XXIII, por ejemplo. Bueno, Juan Pablo I no vivió mucho tiempo, pero que fueron también papas que tenían una idea muy parecida a la de Bergoglio, muy parecida. Después, bueno, tuvieron otros papas que con otras ideas más conservadores, ¿no? Por eso me da la sensación que, a ver, Ratzinger no tuvo lo hablábamos fuera del aire, ¿no? El otro día leía y me estaba instruyendo que fue un papa que se necesitó para poder llegar al Papa Francisco, porque no se podía pasar de los zapatos rojos conservadores y esa iglesia cerrada a abrir una iglesia, un cristianismo, ¿no? Una iglesia católica hacia el mundo, ¿no? Totalmente. Tenía que hacerse una transición. Por supuesto. Vos fíjate que veníamos de 27 años del papado de Juan Pablo II, que era una persona que acá en Argentina era muy querida también porque, bueno, intervino en algunos temas muy... Vino acá con lo de Malvinas, ¿no? Con lo de Malvinas, también con Chile, en su momento también. Por eso era muy querido por los argentinos, por algunos temas en los que fue sensible a momentos muy difíciles, ¿no? Que estábamos Sí, viviendo. paró la del 78, ¿no? Del canal de Beagle, ¿no? La del Beagle.
Sí. a través del cardenal Zamoré. Él la paró. Exactamente. Yo Sí, tengo sí, entendido que él totalmente. fue... Mandó al cardenal Zamoré Sí. cuando ya estábamos en guerra. Y en el peor momento vino, ¿no? Y De después la guerra de Malvinas en el 82. vino. Sí, Sí, por sí, supuesto, sí. estuvo Sí. acá también. Pero a ver, Juan Pablo, que era carismático, que era una persona muy querida acá, por eso que estamos diciendo, era una persona muy conservadora en las costumbres de la iglesia. Claro, No sí, era no. aperturista, no era progresista. A ver, estamos hablando, vamos a poner en contexto, estamos hablando un papa anticomunista, Totalmente, polaco, totalmente. con sus razones, Por supuesto. en ese momento de la política, geopolítica, ¿no? Donde todavía estaba el muro de Berlín, ¿no? Vamos a situarnos, ¿no? Sí, por supuesto. Vos fíjate, también me causaba escozor cuando se lo criticaba a Bergoglio diciendo, no, un papa político, hace política. No conocía a Juan Pablo II. Claro. El Guajira de Solidaridad, el sindicato polaco, fue el que más luchó contra el comunismo. Claro. Desde Polonia. Entonces, eso es un papa mucho más político que. Claro. 100% político. Totalmente, Claro, por supuesto. claro. Pero era, como bien decía vos, Leo, era muy, muy conservador en muchas costumbres. Entonces se necesitó el pasaje con Ratzinger, porque si pasamos directamente Juan Pablo II a Bergoglio, podría haber terminado todo mal, ¿no? Claro, Porque sí, hubiese sí, sido sí. más duro, ¿no? Yo creo que por ahí la votación que se dio este último cónclave no hubiese pasado de esta manera si no hubiese existido esa transición, ¿no? Totalmente. Lograron entender, comprenderlo a Bergoglio. Bueno, ya estamos andando por ahí más o menos por el ya Papa Francisco, ya ustedes están... ¿Te mantuviste siempre allá en Italia, en Roma, o ibas y venías? No, he ido, pero trabajaba acá. Ah, se trabaja acá. Sí, trabajaba en culto, Se trabaja trabajaba acá, se en trabaja Cacería, acá. sí, sí. ¿Y cómo es el tema? ¿Te levanta el teléfono y te dice, hola, habla Francisco o no? Él lo hacía mucho eso con la gente, digamos, más amiga, más íntima Sí. de él, que siguió siempre la relación, ¿no? Eso no cambió absolutamente en nada. Sino, bueno, se seguían obviamente algunos canales que también el Vaticano los sigue, ¿no? Él tenía, por supuesto, un secretario privado, Guillermo Karcher, que era el que se encargaba un poquito de armar la audiencia, llamar, hablar, ¿no? Y después, bueno, obviamente, también el embajador argentino en Santa Sede, nosotros tenemos embajador en Roma y un embajador en Santa Sede, ¿no? Que era el que llevaba también adelante la relación, ¿no? Siguiendo los canales diplomáticos. Ah, la verdad que impresionante, impresionante. Bueno, tenemos al invitado, el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Grillo. Lo invitamos a la mesa a participar, por favor. Una mesa interesante, Alejandro, te voy comentando. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Juan, subsecretario de culto en el gobierno de Cristina, en los 2 mandatos. Al Facha. Agrandado el facha. El Facha, viene bien. Estamos tranquilos. Le fue bien. No. Cecilia, que ahora te va a ¿Qué tal? explicar bien, ellos vienen trabajando mucho, que nos explicaba el código urbanístico y nos explicó también de la ciudad cómo en las plazas de espacios verdes hay una especie de documento, patentes. ¿sí? Urbanización parque, la designación de Y yo urbanización. ingenuamente pensando le pregunto, seguramente deben estar la mayoría patentadas, ¿no? Y no, claramente este gobierno no, son más... bueno. Y bueno, nuestro acá coequiper también, el Peque Schwartz, que nos da una mano y siempre nos ayuda a remar estas hermosas mesas que armamos, que la verdad que siempre nos da muchas alegrías. Bueno, bienvenido, sumate. Empezamos hablando un poquito de lo que iba a suceder este domingo 18, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para surfear y poder pasar de esta elección nacional que pareciera a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque quieren, traspolar esta situación de amigo-enemigo, situación de con qué violencia y con qué nivel de ataque, y a su vez ellos tienen una subdivisión de la derecha y la extrema derecha también, ¿no? ¿Cómo hay que crear ese, ¿cómo podría explicarlo? Ese frente facha, ese frente antifascista que hay que armarlo de alguna forma, ¿no? Para contrarrestar todo esto que se viene. Lo vieron a Marra con el perro, pobre hombre, Dios mío. Todo tuyo, Alejandro. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, me siento en casa. Acá. Viejos, queridos y grandes amigos. Así que me honra mucho en haberme invitado. Y un poquitito para como a modo de introducción. Recién hablabas de las derechas y de las ultraderechas.
Y me parece que hay que analizar en perspectiva qué es lo que ocurre en nuestras latitudes, que no es ni más ni menos que la réplica de lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo hace varios años ya en otras partes del mundo, con el movimiento Cinque Stelle en Italia, con el reverdecer de los sectores inclusive nazis en la propia Alemania, sin ir más lejos acá en el Cono Sur tuvimos a la experiencia Bolsonaro, Kast, que no llegó por muy poquito en Chile, el trumpismo como filosofía de época también. Entonces filosóficamente es muy importante poder analizarlo porque es un clima de época. Pero no porque sea un clima de época nosotros tenemos que doblegarnos o tenemos que aceptar a la filosofía de la crueldad y del odio como un patrón establecido. Y en función de ello, nosotros desde nuestro humilde lugar, con nuestras austeras herramientas, con nuestras modestas verdades, venimos dando una batalla que creo yo que es la batalla justa, que es la batalla por frenar estos discursos de odio, de crueldad, exacto, de egoísmo, de individualismo. Y como vos bien decías, una elección que en realidad viene a elegir a los representantes de los vecinos de la ciudad para la legislatura, se transformó también en una lucha por modelos filosóficos, claro, a nivel nacional. Y ahí es donde entra también a jugar el sentir de la gente. Estamos casi a 1 año y medio de cumplirse el gobierno del presidente Milei, y si bien no quiero hacer consideraciones personales, no es lo que me gusta a mí, sí las consideraciones políticas acerca de sus políticas son políticas que los argentinos y las argentinas conocemos desde hace muchísimos años. No es la primera vez que vienen con estas recetas. Pasó en la dictadura, pasó en el menemismo, pasó con Macri. Son viejas fórmulas, ¿viste? Las fórmulas del ajuste en los sectores que menos necesitan el ajuste, justamente. Sí. Y la extranjerización de la economía, la apertura indiscriminada de las barreras arancelarias. Hoy mismo tuvimos la novedad de que bajan completamente las barreras a dispositivos tecnológicos para que ingresen y ahoguen la incipiente o poquísima industria que hay en ese rubro. Nada, son cosas. Yo siempre le digo a los más jóvenes que primero que lean, primero, ¿no? Que estas cosas ya pasaron, ya ocurrieron. Y segundo, que también con una cuota aparte de ironía o de humor o de sorna quizás, reveamos viejas películas. Plata Dulce, claro, es una película que siempre estamos acostumbrados nosotros a ver y en la cual vemos que esta película ya la vimos varias veces. A eso, en el comienzo del programa hice una editorial donde yo hablaba que el sábado es fundamental, tanto como el domingo, porque el sábado tiene que ser una comunión en la familia, en un consorcio, en una reunión de amigos, en una reunión de trabajo, explicar y saber por qué hay que votar a quién hay que votar. ¿Sí? Porque está bien que se hayan equivocado por ahí los jóvenes, y vos escuchás mucho hoy, que se hayan equivocado los que votaban por primera vez, porque tienen derecho a equivocarse. Pero hoy, ya con el diario del lunes, porque ya tenemos el diario del lunes, llevamos más de 1 año y moneda, facha, más o menos, y medio, nosotros tenemos la responsabilidad de no equivocarnos, de no volver a cometernos. Por eso me da tanta pena cuando a la gente, hay muchos políticos que hablan de la unidad, y yo creo que Leandro Santoro es la mejor síntesis del alfonsinismo y el peronismo, y el mejor candidato para la ciudad autónoma de Buenos Aires, para el legislador, porque eso nos da una proyección para el 2027. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque, ojo, mirá que los que están enfrente va a ser muy tarde
a futuro cuando esto se convierta en una situación caótica, cuando ya esto se convierta en situación que los pibas no tengan trabajo, que no tengan esperanza, que no tengan solución ni salida. No sé, Alejandro, a ver que ayudame un poquito con esto. Comparto plenamente. Lo que vemos es el control de una de las variables de la economía, que es el tipo de cambio, y en función de eso también los índices de inflación, que vienen más o menos parejos, pero la economía no se puede analizar desde un solo indicador. Nosotros tenemos que ver también, cerraron 19.000 pymes. Sí, no, terrible. Es natural que la falta de actualización de los valores cambiarios nos trae de vuelta el incremento en el desempleo. Sí. Nos vienen de mentir. Se suprimieron todos los servicios sociales fundamentales. Que le saquen la medicación oncológica a los jubilados no tiene antecedente en nuestro país. No tiene antecedente. Que quieran quitarnos el hospital, las indemnizaciones, no tiene antecedente. Que extiendan, que quieran correr, estamos volviendo, teniendo que defender cuestiones de derechos laborales de hace un siglo atrás. Entonces, sin duda, son viejas recetas, pero que han venido con un ímpetu inusitado. Además, bueno, Alejandro, digo que todo lo que planteas vos del escenario nacional, ¿no? Que impacta a todos los ciudadanos, a los porteños y a todo el país, nosotros tenemos el doble escenario, ¿no? Además, nos afectan las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que aporta a los problemas que ya viene de nación toda la problemática local, ¿no? Sí, inclusive está muy buena la aclaración que haces, porque si no desvirtuamos la convocatoria originaria de la elección, que es legisladores porteños, que somos los responsables de ni más ni menos que sancionar nuestras normas de convivencia comunales. Entonces, muchas veces, al ser Ciudad de Buenos Aires, también capital de la Argentina, tenemos como un triple estándar. Somos una ciudad, funcionamos como una provincia y también somos una caja política nacional de referencia. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires tiene esos tres lados, es como una pelota de tres gajos. Y tenemos que naufragar en esas tres dimensiones. Por un lado, como vos muy bien decías, después de 18 años de gestión del mismo partido político, no hay proyecto político que logre sostener los niveles de calidad, de exigencia, de éxito, aún teniendo cosas a favor y en contra. Todos los gobiernos han hecho cosas a favor y también en contra. Yo creo que más en contra, pero no por eso le voy a dejar de reconocer algunas cosas muy buenas que hicieron los gobiernos del PRO, pero llevan 2 décadas. Además hay un espíritu, una impronta que los caracteriza, ¿no? Más allá de lo que puedan haber hecho puntualmente, ¿no? Después de 2 décadas no existe un proyecto que logre sostenerse con el mismo vigor, el mismo ímpetu, ganas. Tienden a oxidarse. Vos como legislador, Alejandro, ¿qué sentís cuando por ahí pronto tendrás una colega que confunde el Hospital Ramos Mejía con la localidad? Sí, bueno, eso es una práctica que la política de estos últimos años, ha sido cada vez más frecuente, que es exportar o importar candidatos. Cuando yo empecé a militar en política hace muchos años atrás, era impensado que alguien de un distrito vaya a ser candidato de otro distrito. Totalmente. Sin embargo, en función de otras variables, hoy estas cosas ocurren como si nada. Leandro me cuenta que en el Congreso, Silvia Lospinato, la verdad que es una buena diputada nacional, que forma parte de un ecosistema y de un dispositivo que también es cierto y hay que decirlo, el PRO le ha votado y ha garantizado todo al gobierno nacional. Entonces, esta supuesta diferenciación que quieren en nuestro distrito mostrar
En el Congreso no ocurrió. Le han votado absolutamente todo. De hecho, el propio Mauricio Macri. Él mismo lo dice. Así por Sí. el ya lo estuvo diciendo a voces y a troces. Con lo cual, tenemos una parada muy importante. Es una elección bisagra, creo yo. No está definida. No está definida. Distintos sondeos quizás nos ponen a nosotros en una posición de fortaleza. Dudo de ella. Si bien hemos recorrido toda la ciudad estos últimos 5 o 6 semanas y vemos y tomamos el calor popular y el sentir y la temperatura de los barrios es muy buena, pero ellos también cuentan con herramientas que van a dar pelea hasta el final. Han bajado a caminar esta última semana todos los ministros del gobierno nacional, el propio presidente de la nación se ha empapelado la ciudad de Buenos Aires diciendo que él es Adorni, que Adorni es él. Ese fue el caballito de batalla. Bueno, nosotros también estamos peleando contra el presidente de la nación y también estamos peleando contra el expresidente de la nación, Mauricio Macri. ¿Qué haces, Ale? Un placer tenerte. Seguiré mi pregunta ahora. Escúchame, con el tema del contexto del domingo, ¿sí? Más allá de que todos sabemos que el eje principal es cuántos legisladores pone cada lista, ¿no? ¿Qué más hay en juego? ¿Por qué hay tanta pelea del otro lado? ¿Por qué hay tanta traición a nivel nacional? ¿Qué es lo que hay realmente atrás de todo esto? ¿Por qué tanta sangre? La pregunta facha. Me gusta. Yo veo tres cosas. Primero, existe una discusión acerca de la jefatura, de la nueva jefatura de la derecha en la Argentina y en particular en la ciudad. ¿Quién se queda con la representación legítima de los sectores más conservadores y de derecha? ¿No? Ahí, hasta ahora fue el macrismo. Ahora eso está en duda. Por otro lado, el macrismo también implosionó políticamente en la ciudad. Vos vas a ver que con referencia a la última elección que tuvimos en el 23, lo que era Juntos por el Cambio se atomizó, se dispersó y hoy vas a tener 5 o 6 listas en las cuales van todo lo que conformaban Juntos por el Cambio del 23. Hoy tenés el PRO por un lado, Evolución por otro, la Coalición Cívica por otro, el socialismo, en fin, la Reta, todo un conglomerado de actores y actrices políticos que venían juntos hasta el 23. Ese colectivo está roto, explotó, implosionó, creo yo. Y por otro lado, y ahí es donde nosotros ponemos el mayor ímpetu, el mayor esfuerzo, es en la construcción de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo de construcción política y de gestión política de la ciudad. Un modelo que hoy, como bien decía Leo antes, encuentra en Leandro Santoro a su principal espada, a la síntesis, a lo que vos decías hace un momento. Y yo creo que si nosotros tenemos el domingo a la noche un buen resultado, el resultado que esperamos, estamos en la víspera de una construcción aún mayor, que nos permita ampliar nuestro frente político a otros sectores, nuestro frente social a otros sectores, nuestro frente gremial, académico, sindical, a otros sectores. Y que la gran divisoria de agua sea para el 27 quienes estamos y quienes consideramos que el ser humano es el que tiene que estar en el centro de la política pública y quienes consideran todavía que los gases lacrimógenos, la crueldad, el abandono y etcétera tienen que seguir gobernando a la Argentina. Nosotros nos lo quería preguntar a Alejandro, porque hoy estuvimos hablando antes de que llegara, que nosotros siempre buscamos casos de participación popular en la ciudad, en lo que es recuperación de espacio público, tierras del Estado. Un poco, bueno, de cara al 18, ¿cuál es básicamente en este sentido lo que se propone desde el espacio que vos conformás? Repetime, por favor, no te entendí. Todo lo que es la recuperación del espacio público, porque el gobierno macrista va en contra de todo lo que es público, se privatiza, se concesiona.
se hacen grandes desarrollos inmobiliarios. Bueno, hay todo un conjunto de asociaciones en todas las comunas que buscan que esto se revierta, ¿no? Hoy estábamos hablando del compromiso ambiental que han hecho distintos grupos de la ciudad con 5 puntos que la idea es acercárselo a todos los candidatos. Un poco era ver cuál es tu postura con respecto a este tema. Bien, bien. Sí. El año pasado trabajamos desde que llegó el proyecto enviado por el Ejecutivo acerca de la modificación del Código Urbanístico. Y yo en febrero del año pasado, no cuando llegó, no en octubre, septiembre, no en septiembre cuando entró el proyecto del Ejecutivo, sino en febrero, cuando tuvimos plena apertura de la mesa de entradas de ingresos para los proyectos, uno de los primeros proyectos que nosotros presentamos fue de la creación de una mesa de trabajo para la construcción del Código Ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque la Ciudad de Buenos Aires viene reformando cada X años su Código Urbanístico y vino reformando también y creando su Código de Edificación sin haber tenido dos cosas: ni la actualización del Plan Urbano Ambiental que se hace cada 5 años, y tampoco, y algo que era muy importante por lo cual nosotros presentamos ese proyecto, la falta de su propio Código Ambiental, de nuestro propio Código Ambiental. Y eso que tenemos mandato primero constitucional y después fallo judicial que así nos obliga. Sin dudas, cuando nosotros habíamos presentado el programa de gobierno en el 23, la cuestión ambiental era central de nuestra mirada. Por eso, ni bien llegué yo a la legislatura, fue uno de los primeros temas con los cuales nos pusimos a trabajar. No solo de mi oficina, sino de la de todo el bloque. Y ahí llevamos a la Comisión de Ambiente nuestra iniciativa. Nos costó 10 meses que nos manden el proyecto del Ejecutivo. No estaban contempladas las cuestiones ambientales y nosotros utilizamos todo el proceso de discusión del Código urbanístico para plasmar nuestras posiciones. Creo yo, con cierto éxito, porque justo cuando me senté acá escuché que venían hablando acerca de la catalogación aparte de las UP, que son las unidades parques, con lo cual eso no fue de la nada, sino que fue fruto de la discusión de estos temas en esos meses de mucha tarea que fueron muy cansadores. Sí. Lo puedo asegurar, fueron muy cansadores. A lo cual no solamente le pudimos impregnar de esa perspectiva, sino también hubo otras incorporaciones que valen la pena mencionar. Una que es el título 8, que es el de los barrios populares, muy importante también para identificarlos, para distinguirlos, para darle un estatus distinto. Y otro tema muy importante fue el de los edificios patrimoniales, el registro de los edificios patrimoniales. Todos los edificios patrimoniales que tenían una protección transitoria, provisoria, no firme, a partir de la creación de una ley aparte, nosotros pudimos darle a casi 5.000 edificios de la Ciudad de Buenos Aires una protección total, que no se agota en ese registro. Vamos a seguir trabajando porque me parece que el tema patrimonial de la ciudad es fundamental. Es fundamental porque hace a nuestra historia, a nuestro acervo cultural, a la identidad y también, no es menos importante, a nuestra característica de ciudad turística. Buenos Aires tiene también en su patrimonio histórico y cultural una oferta turística innegable. Bueno, de hecho, ¿cuándo fue? La semana pasada que Leandro hizo un video que tiraron abajo la casa de Pichuco. Lo que significa Aníbal Troilo. Pero bueno, a ver, quería hacerte continuar en otra relacionado, pero una pregunta de lo importante y lo urgente, porque claramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se necesita una bocanada de oxígeno urgente de renovación. ¿Qué quiero decir con esto? Que como siendo optimista, hay que empezar a trabajar pensando en el 2027. Hoy te voy a contar algo que pasó en el subte, ¿sí? Que nos levantamos todos. Yo salgo de la guardia, me voy a mi otro trabajo y me hago en el subte una ida y vuelta hasta que
y empecé a ver cosas que antes no veía. Gente que durmiendo en los asientos. Y con una... a ver, la policía generaba, y mirá que yo soy un tipo que estoy a favor de la policía, me gusta la seguridad, pero con esa virulencia, me gusta orden y progreso, me gusta, sí. Con esa virulencia que levantaban a la gente de los asientos, que vos te das cuenta que no era el clásico lincherita que por ahí te mangueaba 10 pesitos para el vinito, no, era alguien que había perdido su casa, había perdido su pensión, había perdido su... Por eso digo, lo urgente de lo importante, ¿no? ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, bueno, comparto, yo también viajo todos los días en la línea B y lo veo, no solamente veo el deterioro de la infraestructura del servicio, sino también las consecuencias de la política económica. Eso no es ni más ni menos, y desgraciadamente en la medida que este modelo excluyente, anarcocapitalista y cruel siga acrecentándose, esas consecuencias van a ser cada vez más numerosas, y eso no se soluciona pegándole a la gente ni sacándola del asiento del subte. Se soluciona con políticas activas de trabajo y de contención. Hay un montón de gente que está viviendo hoy en la calle que no es de la calle habitualmente, ¿viste? Gente que se cayó del último decil de pobreza, que tenía una pieza y no la puede pagar más, o que alquilaba y ya no le alcanza y no tiene forma y se terminan abajo de la autopista, o durmiendo de noche en las puertas de las iglesias, o en el subte. Desgraciadamente eso, en tanto haya políticas económicas las políticas macro y microeconómicas que no nos permitan volver a garantizar el pleno empleo, eso se va a hacer muy cuesta arriba. Y otro tema, para no esquivar la pregunta, nosotros escribimos hace 2 años atrás de qué manera vamos a gobernar la ciudad y vamos a atender estos temas que, aunque no refieran directamente a la potestad del gobierno de la ciudad, no puede mirar para el costado de la ciudad. La ciudad tiene que atender las consecuencias. Hay un equipo preparado. Sí, claro. Quizás esto Dale. que decía Alejandro, que nosotros vemos en el subte, otros no lo vean porque viajan en subtes imaginarios, ¿no? Bueno. Es cierto. La línea F es la línea fantasma que llamamos. Nos causa un poco de, no sé si gracia, bronca, por otro lado también, porque han estado haciendo publicidad engañosa, consideramos nosotros, al decir subite a la línea F, cuando ni siquiera presentaron un solo papel, no nos llegó a la legislatura, nada, cero, no hay publicado nada, y solamente son renders, o solamente son carteles que hablan de un servicio que no existe, después de 18 años, porque el tema es no desconozcamos que hace 18 años que gobierna. Entonces yo puedo estar disconforme, por supuesto que tengo objeciones para hacerle a este gobierno, etcétera, pero hay temas que después de 18 años no hay excusa valedera. Yo puedo entender todo, pero 18 años no hay excusa valedera. Y también después tendríamos que rediscutir si la línea F es la primera que debería hacer la gestión. Claro, sí. Porque la línea F no viene a unir ninguno de los puntos del oeste porteño. El oeste porteño yo provengo del oeste porteño. Nosotros nunca, siempre para venir al centro 1 hora y cuarto. Un bondi hasta Chacarita y el subte. Toda mi vida fue así. Un bondi hasta Chacarita y el subte. Nunca tuvimos, si vos querés ir de Villa del Parque a Villaluro, no tenés un medio de transporte que te lleve. Todo lo que es el cordón equidistante de la General Paz, desde Saavedra hasta Lugano, no tiene conectividad entre sí. Ahí hay 24. De los 48 barrios, hay 24 barrios que no tienen conectividad al sur. La mitad de la ciudad de Buenos Aires. No existe capital importante en el mundo que no tenga este tipo de conectividad. Sin ir más lejos, cruzando la cordillera, Santiago de Chile nos sacó años luz en construcción no estamos hablando, de la NASA. Son líneas de subte. Son caras, sí, son caras, pero son obras estratégicas.
Claro. Sí, que tiene su proceso, que se le pide un préstamo al BID, porque se va financiando a través de las generaciones futuras, ¿no? Y no Tiene solo, todo. no solo. Ah, no No no. solo. Es una opción, pero ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un fondo anticíclico. ¿Qué es un fondo anticíclico? Es plata, es el ahorro extraordinario. Plata que uno junta para momentos Crítico. Críticos la que necesita. necesita. Nuestra ciudad tiene un presupuesto privilegiado. Somos el distrito por habitante más rico de la Argentina. Tenemos un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares. Tranquilamente podemos, con los impuestos que se cobran, sin aumentar impuestos, redestinar fondos. Podemos utilizar parte inclusive de este fondo anticíclico. Y también podemos utilizar los llamados bonos verdes, que son ni más ni menos que organismos internacionales de crédito que te ofrecen a tasas muy bajas o casi nula la posibilidad de hacerte de fondos para la construcción exclusiva de medios de transporte que no sean a combustión, en función de la Agenda 2030, en función de la Agenda contra el Cambio Climático. Claro. Existen a lo largo, no solamente el BID, hay otros. A esto porque yo lo traigo también, ¿no? Porque digo, esto se agregó al vocabulario de la gente, al porteño, porque ya se dio cuenta de qué es lo que está necesitando. Y por eso sabe de esto de conectividad, subte, pero también está sufriendo el flagelo importante que hoy no se puede andar por Constitución. Hoy es muy difícil andar por el microcentro, que te llegue a enganchar la Valle, Florida y la Valle a las 12 de la noche y está complicado, ¿no? No estamos hablando de La Matanza, ¿eh? Estamos hablando acá a metros del Obelisco. Se siente mucho la falta de seguridad. Se siente mucho. La verdad que ahí también somos rehenes de una disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad por a ver quién le tira el primer muerto a quién. Cuando la ministra Patricia Bullrich no era todavía ministra de la ciudad, tenía algunas posiciones. Ahora que es ministra de la ciudad y está enojada con el jefe de gobierno de la ciudad, le sacó, por ejemplo, las fuerzas federales del Cordón Sur de la ciudad, Gendarmería, Prefectura. Sí. Lo sienten mucho eso. Se siente, la federal. Después le tabicó la posibilidad de seguir enviando detenidos a la cárcel federal, como tenía el propio gobierno de la ciudad acordado. Y sin embargo, entonces, ¿qué pasa? Se superpueblan las comisarías de la ciudad y las alcaldías. Que no están preparadas para eso. Por eso se escapan los presos. Exactamente. Y después lógicamente, tenés una habitación como esta para 50 tipos que no pueden estar. Y bueno, se te van a escapar, porque es así. Y la comisaría no está preparada para eso, el policía tampoco está preparado para eso, y no solamente lo tenés cumpliendo una función que no está preparada en la comisaría, sino que no lo tenés en la calle. Y después te pasa, como decís vos, que a las 8 de la noche no podés estar en la Valle Florida. Terrible. Por eso se necesita una alternancia. Tanto que lo que hincharon a nivel nacional, acá en Ciudad también necesitamos, ¿viste? Porque tengamos memoria. Yo quería hacer una consulta con respecto a este compromiso ambiental que ya lo firmó Santoro, está firmado, pero lo que nosotros remarcábamos dentro de este compromiso o las organizaciones que estábamos es la falta de agenda que tiene lo ambiental. Y estas organizaciones que nosotros estuvimos trabajando con el tema de la modificación del Código Urbanístico, ya sabemos dónde tienen que ir, ya sabemos qué es lo que queremos, y te pongo un ejemplo que es el más cercano, que es el Parque de la Estación. Nosotros surgimos por ley, pero hay una parte que es la que da Bartolomé Mitre que no está construida. Si bien la ley dice que es de Perón hasta Bartolomé Mitre, digamos en su ancho y en lo largo es por Perón y Bartolomé Mitre por Gallo hasta Jean Lloré, esa parte no está construida. Entonces, lo que estamos buscando es alguien que quiera terminar ese compromiso, porque está por ley, pero no se hace.
Y así como la Plaza Santa Rita, o sea, Santa Rita, que es uno de los barrios que luchó tanto por una plaza, estuvo años, casi 100 años por una plaza, por las plazas, porque es el único barrio de Buenos Aires que no tenía una sola plaza. Logró ahora una placita muy chiquita, pero bueno, ahora tiene plaza. Es empezar a tocar, en vez de generar desde desde la legislatura, nuevos proyectos, tocar esos proyectos que ya los vecinos los tienen armados y tienen ahí reflejadas las necesidades que tiene el barrio. O sea, espacios ociosos que generalmente están muy pegados al ferrocarril. Las playas ferroviarias, que funcionan también como una situación patrimonial. Nosotros acá tenemos 5 puntos, que si me permiten los leo. ¿Quisieron llegar a Alejandro? Yo creo que sí, si querés. Dejamos uno. Se los... Ahora cuando... Aprobado, dijo. Agrandado el facho. Hoy estoy tranquilo, Leo, ¿no? Sí, Hoy tranquilo, estoy- tenemos tiempo para leerlo. Los leo, son Sí, cinco dale. puntos, no Tenemos- son muy largos. Se nos pasó volando el programa, pero dale, por favor. El primero es votar negativamente a todos los proyectos de ley que impliquen privatización y concesión de tierras del Estado porteño. Segundo, impulsar proyectos de ley que garanticen la preservación y la ampliación de los espacios verdes públicos de suelo absorbente en la Ciudad de Buenos Aires. Importante lo de suelo absorbente. Tercero, Ahí tengo presentado un proyecto. ahí está. Adherir a los proyectos de ley existentes para la creación de nuevos parques públicos en las ex playas ferroviarias de Caballito, Palermo, Villa Urquiza, para la creación de nuevas plazas en los barrios de Almagro, Colegiales, Villa Santa Rita, Villa Porredón, San Nicolás, San Cristóbal y para la preservación de los espacios verdes públicos existentes en las distintas comunas porteñas. Cuarto, proponer y apoyar iniciativas de preservación e incremento del arbolado público urbano de follaje frondoso. Respeto de la ley 3263, y ese es otro tema largo para charlar, y el plan maestro de arbolado. Y sexto, la revisión de la ley 123 del marco de redacción del Código Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que eso es una de las cosas que estaba hablando recién, que, bueno... Entonces, apoyarse sobre los proyectos ya existentes y sobre todo la participación, ¿no? O sea, empezar a que, en definitiva, como siempre hablamos, que la construcción ciudadana hace transparencia, hace que sea más fácil porque no tenés que inventar nada, sino que ya los vecinos generan una demanda, la problemática, y a partir de eso los que son... los que están en el gobierno o los que son conocedores pueden aunar esas ideas y armar, en base a todo lo que dicen los ciudadanos, un proyecto que sea falible y factible para el barrio. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Cecilia Chávez. Gustavo Schweizer. Gustavo. Algunas consideraciones. Dime. Primero, no está firmado. Los vecinos. Después, Algo muy son importante, muchos. Algo muy importante cuando uno se compromete o no a algo, ¿quiénes ¿Quién se son hace los cargo? vecinos? que somos muchos. ¿Quiénes? Eh, ¿Cuáles? ¿Cómo piensan? ¿De dónde son? ¿Cuántos? ¿Quiénes representan? Perdón, Primero. lo que sucede es que este es un ciclo y todos estos vecinos y vecinas, somos un montón, como explicaba al principio, somos representantes de muchos vecinos. Entonces no hay una cabeza, ¿Cuántos? no hay dos. Y, por ejemplo, en el Parque de la Estación Yo- somos es aproximadamente retórica igual 80. Mi pregunta es retórica. Claro, es que no ¿Sabés a lo tenemos que un voy? representante. Ese es el tema. Por eso elegimos representante. Pero es retórica, pero yo la hago siempre para ayudarnos a reflexionar juntos y poder, porque por supuesto que declamatoriamente tengo algunas consideraciones igual para hacerte, sobre todo en el punto 1, votar negativamente, no sé, hay que analizar las cosas. Yo no me puedo adelantar a decirte, mirá que voy a votar negativamente todo. Sería irresponsable de mi parte y sería mentiroso, porque yo voy a fundamentar mis votos siempre en función del análisis crítico de cada una de los proyectos que llegan a nuestra
a nuestro despacho en función, primero y principal, de la factibilidad o no. No, primero y principal, nosotros tenemos escrito hacia dónde caminamos. No es que yo te puedo decir acá, nosotros hace 2 años y medio nos juntamos con 300 académicos, representantes sindicales, militantes de base, representantes y participantes de los consejos consultivos, colectivos barriales. Yo imagino que cuando acá dicen las firmas vecinos y vecinas de, imagino que son colectivos barriales. No sé cuánta representatividad tienen cada uno, algunas deben tener más, otras menos, y quizás hay otros colectivos barriales que piensan distinto. El espíritu de esta carilla, por supuesto que lo comparto, no por decirlo acá, con mi acción legislativa ustedes lo pueden corroborar. Después, proyecto garantiza la preservación y ampliación de espacios verdes. Sí, por supuesto. He presentado inclusive el tema de los patios verdes, los patios de la Escuela Verde, para tratar de... ya existen las terrazas verdes, pero nos parece que hay escuelas donde tienen cierto metraje de patio de juego de los chicos, que parte de ese metraje sea destinado a suelo absorbente. Soy uno de los impulsores del proyecto de Palermo. Tomá nota también, Sí, porque, sí. porque después podés chequearlo. ¿Qué más? Queda todo registrado en esta Incremento ciudad. de arbolado público. Nosotros hicimos un relevamiento del arbolado. Había un proyecto. De ley, hecho, ¿no? presenté pedido de informe y me notificaron que solamente que tenían... nosotros hicimos un diagnóstico analítico en el año 22-23 y consideramos X cantidad de árboles, creo que eran 150.000 árboles que necesita la Ciudad de Buenos Aires para subir no sé cuánto metraje de H2 de oxígeno en aire. Presenté un pedido de informe para saber cuál era el plan de arbolado del gobierno de la ciudad y nos dijeron que iba a ser de 18.000. Iba a ser 18.000 y no llegaron a plantar 18.000 árboles. Revisión en el marco de la redacción del Código Ambiental, bueno, justo te lo comenté antes. El plan maestro de arbolado, el respeto a la ley 3263. Esto lo hablamos con la gente de algunos... lo trabajé inclusive junto con el... Basta de mutilar árboles. Basta de mutilar. Y basta de demoler. Y basta de demoler. Y con mi compañero Matías Barrueta Benia, que también hemos hecho una jornada de análisis, de discusión y de presentación. Seguramente estuviste en la legislatura. Sí. Y mi intención es trabajar, no solo mi intención, he presentado algo que ahora no recuerdo, tendría que preguntar a mis asesores, acerca del régimen de los equipos de mantenimiento. Ese es el gran problema que tenemos en toda Buenos Aires. Y eso lo tengo internalizado y es algo que vengo empujando. Así que yo en principio, por supuesto que el espíritu de esto es innegable, que quien esté de acuerdo con la propagación del espacio verde, el cuidado, el mantenimiento y participé de la plaza de Villa Santa Rita. No es una plaza, pero pongámosle que es camino a... Yo conozco ese lugar desde que era muy chiquito. ¿Sabe qué era ese lugar? No. Bueno, un lavadero de auto. Jonte, entre Cuenca y Campana, mano par. Filcar. Te digo, porque no es... ¿Sabes lo que pasa? Llevo 39 años en militancia política. No, está claro, está claro. Recorrí toda la ciudad, la conozco mucho. Nuestros compañeros conocen, nosotros venimos de la militancia de base territorial. No es que llegamos un día y nos dijeron, che, ¿querés ir acá de legislador? No, tenemos nuestra vida entregada a esto. Entonces, sé de lo que hablo y lo que no, me pongo a estudiar o hablo con lo que saben. Por eso, y lo que falta acá, como para agregar, es... el proceso participativo. Sí. Fundamental. Para cualquier política, para la legitimidad de cualquier política llevada adelante, el proceso participativo. Mira, a mí me tocó participar desde mi fuerza política hace ya, creo que fue hace 20 años, 15, 20 años, no recuerdo, 20 años.
la elaboración, la discusión, el debate acerca de la ley de comunas. Sí. Y ese fue un proceso participativo ejemplar, porque la Comisión de Descentralización, recuerdo, en aquel momento, se cansó de ir no solo a cuanta institución había para ir a llevar el proyecto, escuchar a los vecinos, incorporar o no, debatir o no, sino también que pasó por los 16 por entonces Centros de Gestión y Participación y aquellos consejos consultivos. Exactamente, Bueno, entonces, no quiero extenderme de más, pero es muy, quienes creemos en los procesos participativos democráticos, tanto en el presupuesto participativo, sino y también para llegar, ¿en qué se gasta la guita que baja a las comunas? Bueno, eso hay que discutirlo en los consejos consultivos. Quizás habría que Hay que hacer actualizar nuevamente la ley de comunas. Hay que hacer un... Sí, claro. A ver, Sí. les pido por favor a todos, y pido mil disculpas porque estalló el teléfono, el Instagram, estalló por todos lados. Le pido disculpas que no le pudimos trasladar a los invitados las diferentes preguntas, pero si no, no podemos, no dio el tiempo. Nos están diciendo que nos quedan